Bueno, le pido por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y hagamos la lectura de la palabra de Dios del versículo 25 al versículo 30. Mateo, capítulo 11. Hago yo la lectura. Le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. ¿Tenemos todos amén? La palabra de Dios dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, esta porción de la palabra de Dios está dada en un momento trascendental, ¿sí? Es decir, cuando Jesús ya comenzó a mostrar que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador del mundo, cuando Jesús con sus discursos, con sus palabras, con su predicación, junto con uno que otro milagro de sanidad para llamar la atención y mostrar que en él actuaba el poder del Padre, son dadas estas palabras, ¿sí? Por eso es que hay que destacar lo que dice, ¿no? En aquel tiempo, así comienza diciendo, dice, en aquel tiempo. Ese era el tiempo en que la gente ya debía haber ido reconociendo quién es Jesús, ¿sí? Que Jesús no era uno más de los charlatanes que se habían presentado por esas épocas, anunciando ciertas cosas, aglutinando un poco de personas para sentirse respaldados, o que simplemente era un artífice de la magia y que con 2 o 3 situaciones trataba de impresionar al pueblo, a la gente en aquel entonces, y atraer la atención, por un lado, de los inquietos, entre los inquietos, los curiosos, que son los que siguen, miran, pero no permanecen. ¿En qué se parece ese tiempo al nuestro? Bueno, ese tiempo se parece mucho al nuestro. ¿Por qué? Porque también este es el tiempo en que nosotros, mirando todas las cosas que se vienen dando y sabiendo aún más, es la ventaja que tenemos nosotros respecto de esa gente, sabiendo que su palabra se ha venido cumpliendo paso a paso, día a día, circunstancia tras circunstancia, y que hoy nosotros estamos viviendo los tiempos que están advertidos en la palabra de Dios, como estamos viendo. Guerras, más guerras, destrucción, odio, que es una derivación del amor que se enfriará en los últimos tiempos y que nosotros vemos cómo se van disolviendo las familias, vemos cómo se va revelando la gente, vemos cómo se va opacando la verdadera espiritualidad, vemos manifestaciones de la naturaleza que están advertidas en la palabra y que son llamados de atención de parte de Dios. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. En aquel tiempo ellos tenían que darse cuenta quién es Cristo Jesús y tratar de seguirle como corresponde. Este es el tiempo en que nosotros nos podemos dar cuenta claramente, evidentemente, sí, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a las personas que en Él crean, que en Él confíen, que decidamos seguirle, pero seguirle como corresponde, como verdaderos hijos de Dios, en sujeción, en obediencia, procurando santidad, integridad, sabiendo que delante de Dios nada se puede ocultar. Aquel tiempo es el tiempo que cada uno de nosotros tenemos que vivir en nuestras generaciones. Y es el tiempo en el que debemos no solo mirar el cumplimiento de la palabra de Dios, sino mirar el compromiso que cada uno de nosotros debe seguir, que no puede ser un compromiso religioso. Ahí advierte, dice, te alabo, Padre, comienza haciendo una oración, Jesucristo dice, te alabo, Padre, porque tú, esta revelación
que debe tener la gente no les ha sido manifestada a los inteligentes, a los intelectuales, a los líderes religiosos de aquella época, a los supuestamente estudiosos de los tiempos, sino que revelaste a los niños, ¿sí? Y eso termina siendo un privilegio para nuestras vidas, porque Dios está diciendo lo mismo. Yo te alabo, Padre, que las personas que se congregan en mi iglesia domingo a domingo y que perseveran y que vienen con el corazón dispuesto y con la intención correcta de buscar a Dios, dice, esas personas son como niños porque tienen un corazón sencillo, porque son enseñables, porque deben ser personas de espíritu enseñable, que la instrucción que se les da cada domingo, que la instrucción, la guía que se les concede, la siguen fácilmente, porque así es un niño es fácil de ser llevado. No estaba previsto que yo hoy pueda pasar con mi nieto minutos antes de la prédica. Pero a él le digo algo, le doy la mano y me sigue, porque confía, porque se deja llevar, porque él sabe que no le voy a causar ningún mal. Él sabe que conmigo tiene bienestar, que conmigo tiene seguridad, protección, porque sabe que soy una persona adulta. Así es un niño en la fe, ¿sí? No porque no crezca y madure en la fe, sino porque debemos ser fácilmente llevados. No venir a la iglesia, escuchar una palabra y poner oposición y decir, ¿y por qué esto? No, ese no es un niño, ese es un rebelde. Y la palabra dice, yo te agradezco, Señor, porque esto te lo guardaste para los que tienen ese corazón de niño, que son moldeables, de espíritu enseñable, y que reconocemos permanentemente la necesidad de Dios en nuestras vidas. Reconocemos permanentemente la necesidad de Dios en nuestras vidas. No solo cuando estamos en angustia, en quebranto y en dificultad, no solo cuando la adversidad visita nuestras vidas, sino siempre, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas terminan siendo de bendición, cuando nos sentimos impulsados, cuando estamos sanos, fortalecidos. En todo tiempo Dios tiene que ser Dios de nuestra vida. No es que los buenos tiempos nos van a apartar de Dios, no es que las bendiciones de Dios nos terminan apartando cuando de Él recibimos toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero aquí se refiere a aquella revelación que llegaron a tener, por un lado digo los moldeables, los enseñables, los que recibimos la instrucción con humildad, sino también todos aquellos que, estando en los caminos de Dios, como usted y como yo, a veces nos toca enfrentar situaciones críticas, dolorosas, cuando la tristeza va ganando espacio en nuestra vida y a veces hasta en nuestra mente, porque de manera inconsciente los pensamientos se llenan de esa tristeza, de esa angustia, de ese dolor y de ese quebranto. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y por lo tanto cansados, los que en algún momento tenemos que enfrentar un problema que viene a cuestas, quizás por tiempo, quizás son meses, años, que venimos llevando una carga que no es fácil soltarnos, que quisiéramos ya algún rato que suceda un milagro que nos libere, que nos traiga calma, pero las cosas no siempre se dan así. Y le seguimos a Cristo Jesús y estamos tratando de vivir conforme a su voluntad y tratamos de tomarnos de su mano y no alejarnos y no apartarnos y no declinar y no decaer. Tristezas que se acumulan, aunque a veces el problema sigue siendo el mismo. Dificultad que comienza a pesar sobre nuestros hombros porque hay no sé si sea enfermedad o simplemente un síntoma que aflora inmediatamente cuando nosotros, a pesar de que queremos disimular y ponernos fuertes, pero es inevitable que este síntoma se manifieste, que se llama estrés. Parece que el peso se acumula sobre nuestros hombros porque nos comienza a doler, nos comienza a molestar, se endurece en la parte que está sobre los hombros, la musculatura se contrae
Y es increíble que la musculatura se contraiga cuando el problema está en el alma. Pero así es. Hay una relación directa porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, no somos independientemente el uno del otro. Y dice, mira, si tú eres de este caso, que vienes con ese problema de tiempo, quizás ese problema fue el que te trajo a la iglesia, quizás ese problema, esa dificultad, fue lo que permitió que Dios inquiete tu corazón para que te vuelvas a Él y sientes que ya no das más. Dios dice, ven a mí. Porque como niños tenemos que reconocer que necesitamos tomarnos de la mano de alguien que nos guíe y que nos guíe en camino de seguridad. ¿O es posible que estemos enfrentando consecuencias de malas decisiones? Es muy típico en medio del pueblo de Dios, que siendo cristianos, asistiendo y teniendo, si no un gran conocimiento, pero al menos una noción de la palabra de Dios, a veces tomamos decisiones deliberadamente contrarias a la voluntad de Dios. Algunas de esas son sentimentales. Otro tipo de decisiones son económicas. Yo sé que no debo hacer esto y lo hago, porque ahorita el apetito, el deseo me impulsa a hacerlo. O yo sé que debo hacer tal o otra cosa y no lo hago, porque tengo mis razonamientos, tengo mis argumentos, tengo mis posturas que me impiden hacerlo. Y luego vienen las consecuencias, porque cada decisión tiene una consecuencia. Y digo, a veces tomamos decisiones deliberadamente contrarias a la voluntad de Dios. Y obviamente nadie puede saber eso, porque no es que sigamos, que se muestre en nosotros pecado, que se note que estamos apartados. No, simplemente son decisiones. Decisiones que pensamos que vamos a poder sobrellevarlas, decisiones que pensamos con las cuales vamos a engañar a Dios. Y Dios es muy claro. Dice que todo lo que nosotros sembramos, cosecharemos. Y hay veces que estamos cargados, afligidos. Hay veces que nos peleamos con Dios, porque le decimos, Señor, no es para tanto que afronte esto fruto de tal o cual decisión, porque simplemente di cabida. Pero si nuestras siembras traen una cosecha, lo cual significa que es mucho más abundante la consecuencia que el efecto, que la causa, pues también cuando la decisión es deliberada, la consecuencia también es más crítica. Y a veces no tenemos cara de decirle a Dios, Señor, por favor, perdóname, yo reconozco que hice mal, sino que solo le decimos, Dios mío, quita de mí esta situación. Y Dios no es injusto para quitarlo, porque Dios no dejará pasar al impío por justo, ni al justo por impío, sino que lo que nosotros hacemos tendremos que afrontar la consecuencia. Quizás una oración un poco más sensata sería decirle, Señor, dame fuerza para soportar hasta superar la consecuencia. Y a su vez decirle, Dios mío, yo reconozco que está mal lo que hice y por lo tanto dame sabiduría para poder enmendar y fortaleza para tomar las decisiones correctas y enmendar lo que hice mal. Y que por eso estoy en esta situación, cargado, trabajado, cansado, desilusionado, frustrado. ¿Sabe cuántas personas abandonan el Evangelio por este tipo de causas? Porque no tienen la humildad de reconocer que algunas cosas que les han ido mal en la vida y que a veces se acumulan, fue fruto de una decisión que se tomó, teniendo el conocimiento, el entendimiento y la supuesta sujeción para con Dios. Decisiones locas, precipitadas, emocionales, impulsivas, que contrariaron la voluntad de Dios y las consecuencias son críticas. ¿Eso es malo? Claro que es malo. Pero también Dios a esas personas nos dice, estás cargado por esto, te sientes cansado, sientes que ya no das más, no importa, ven a mí, yo te puedo traer descanso. O situaciones que a veces nosotros no las escogemos, pero que en un momento determinado de nuestra vida nos vemos tan presionados por el cúmulo de responsabilidades que terminamos haciéndonos en nuestra vida.
Cada uno tiene sus responsabilidades en la condición en la que nos movamos en esta vida, dentro de la familia, ya como hijos, como cónyuges, como padres. ¿Sí? Si es que somos hijos y estamos estudiando, tenemos una responsabilidad. Si es que somos padres, yo sé que mi responsabilidad son mis hijos. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que en estos tiempos principalmente, de pronto uno por la diligencia, por la buena fe, por el deseo de servir, de colaborar, se ve acumulado de responsabilidades. Y de responsabilidades que uno quisiera zafarse, que tiene argumentos para zafarse, pero no los puede hacer. Y yo pensaba en este caso, digo, ¿qué pasa con esas abuelitas que ya cumplieron? Cuidando, protegiendo, guiando, educando, sosteniendo, sustentando a sus hijos. Ya deberían haberse liberado de esa responsabilidad. Pero hoy mantienen esa responsabilidad con los nietos. Ya no están en la edad de hacerlo. Ya no tienen la fuerza de la juventud como la tuvieron cuando tenían sus hijos. Sin embargo, tienen que hacer y doblar y repicar y sacar fuerzas de donde no las tienen. Y pensaba en aquellas personas que de una u otra manera, de buena fe, van aportando, ayudando, y que luego se jubilan y ya no tienen el mismo ingreso, ya no tienen las horas extras, ya no tienen una condición para poder sostener y sustentar. Pero les toca hacerse de una responsabilidad, porque al hijo, a la hija no les va bien, porque a un hermano, porque a un ser querido hay que ayudarle, hay que apoyarle. Y llega un rato en que uno está bajo la presión de las tantas responsabilidades que uno se hace y no puede zafarse. Porque uno dice, voy a dejar de hacerlo esto, y la preocupación por lo que pudiera suceder nos mantiene en esa condición. Todas esas circunstancias propias de la vida y a la cual estamos expuestos nosotros, los hijos de Dios, y que tratamos de manejarnos dentro de la voluntad de Dios, pero que también no somos seres individuales en esta vida, porque somos padres, porque somos abuelos, porque somos hermanos, porque somos hijos, porque somos amigos, porque hay veces que al amigo también hay que extenderle una mano, o porque de pronto nos vemos expuestos que por bien hacer hemos cometido errores de buena fe y a la vuelta de la esquina nos vemos envueltos en problemas, en dificultades, en palabras que nos afligen, que nos golpean, que nos lastiman. Qué bueno es saber que Dios se reveló a nosotros, porque tenemos en quien apoyarnos, tenemos en quien confiar. Él mismo nos está diciendo, mira, ven a mí, porque yo te puedo dar descanso. Cometiste un error, cometiste un pecado, cometiste una falta, no te has puesto a cuentas con Dios y eso está trayendo una vida que no es vida. Dios dice, ven a mí, yo te puedo dar descanso. Y ese descanso te va a traer paz. Y esa paz te va a permitir tener lucidez para tomar decisiones correctas, que enderecen la situación, que te levanten, que te alienten, que te impulsen. Y pensaba a su vez en nuestra condición de país, hoy que es un día importante para nuestra nación. Digo, solo un pueblo tomado de la mano de Dios para sostenernos, sustentarnos, apoyarnos y mantener una fe viva, no en lo que nos puedan proponer las personas, sino en las promesas de Dios. Yo no sé qué va a pasar al resultado, al término de este día. Lo que sí sé es que son tiempos que Dios mismo los puede permitir en su soberanía para que nosotros aprendamos a depender cada vez más y cada vez más y cada vez más de Dios. Que si Dios quiere que de aquí en adelante hasta la venida de Cristo Jesús vivamos de rodillas, pues de rodillas debemos vivir. Que si Dios mismo permite aflicción en medio de su pueblo para pulirnos, para purificarnos y nos, por decirle de algún modo, nos meta en pruebas de fuego a efecto de que nosotros seamos purificados, pues que tengamos el entendimiento, porque advierte con la oración inicial antes de decir vengan a mí todos los trabajados y cargados,
advierte, dice, yo te doy gracias porque la revelaste a ellos, a los que como niños debemos tener un corazón enseñable. A nosotros se nos ha revelado Dios. Otros podrán decir, no, el país va a depender de la decisión que democráticamente tomemos y eso es todo. Y todos nos fregamos o a todos nos va bien. No es así. A nosotros Dios nos ofreció una vida y vida en abundancia. Y que no es abundancia de dinero, por si acaso, ¿sí? No vayamos en pos de las riquezas, porque las riquezas son engañosas y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Corrijamos esos pensamientos si es que algún rato de locura se nos vinieron a la mente. Dios no quiere, porque no todo mundo tiene la condición de tener más de lo que necesita. Hay ciertas personas a quienes Dios va a confiar. En la historia nosotros encontramos personas que habiéndoles dado abundancia a Dios, ellos supieron encaminar bien esa abundancia, no de manera con avaricia, sino para bendecir, para fructificar, para sostener, para apoyar a muchas personas. Pero no todos tenemos esa condición. ¿Cuál es la condición de abundancia de vida que Dios nos vino a proponer? De paz, abundancia de paz, abundancia de fuerza espiritual para enfrentar lo que tengamos que enfrentar y tratar de salir adelante. Y en ese contexto la palabra de Dios nos da unos 3 parámetros que yo le quiero mencionar para culminar esta pequeña charla que Dios inquietó en mi corazón. De tiempo acá, me acuerdo, creo que fue un par de meses, un poco más quizás, cuando medianamente temprano en la mañana me había levantado a hacer ejercicio y me saltó esta porción: venid a mí todos los cargados y trabajados. Yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hay alguien específicamente a quien le tengo que decir? ¿Alguien va a venir a una cita a hablar conmigo y quieres que le diga esto? Pasó un tiempo, estuve meditando medianamente, luego saltaron otras palabras para las subsiguientes semanas. Pero en estas 2 últimas semanas he oído esta palabra, esta voz de parte de Dios fuertemente en mi mente, en mi corazón. Y entendí que el pueblo de Dios tiene que estar preparado y saber que cualquiera sea la situación que nos toque enfrentar, Dios siempre será nuestro refugio. Dios siempre será nuestro refugio. Lo primero que nos advierte, que nos dice aquí la palabra de Dios, es que debemos ir en pos de Él. Ir en pos de Él. No sé qué tan direccionadas estén nuestras vidas en pos de Dios. Yo no sé si en todos los aspectos de nuestra vida estamos caminando dentro de su voluntad. Si hay alguna área de nuestra vida que a lo mejor está descuidada, distraída, opacada, mis queridos hermanos, enderecemos toda nuestra senda y vamos en pos de Dios. ¿Cómo lograrlo? Primero a través de la oración, de una oración sincera. Que usted pueda tener un espacio de manera personal, mejor aún, en que usted doble sus rodillas y le diga, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿En dónde estoy fallando? Encamíname una vez más, porque quiero sentir tu presencia. Como una o más ocasiones las he sentido, Señor, en que me he sentido fuerte, me he sentido firme, y a lo mejor estaba viviendo tiempos tan críticos, tan dolorosos, pero tú fuiste mi fortaleza. ¿Por qué he dejado de sentirte así, Señor? ¿Por qué ya no me conmuevo cuando leo tu palabra? ¿Por qué doblo mis rodillas, digo 4 palabras, me levanto y es como que si no he tenido comunión con nadie? Ayúdame a sentirte una vez más, bendito Dios. Ayúdame a vivir una experiencia eterna de poder saber que tu mano me sostiene y me guía. Ayúdame a esforzarme por vivir en santidad y si esa santidad me trae problemas, gozarme, Señor, porque sé que estoy viviendo para agradarte a ti. Una oración sincera, una oración honesta, una oración que nos reencamine en su senda. Eso es ir en pos de Dios. Eso es ir en pos de Él. Y buscarle en su palabra y buscarle de mañana, tarde, noche, el tiempito que tengamos. Y volver a memorizar versículos como alguna vez lo hicimos o como alguna vez nos dijeron que lo hacían los antiguos cristianos. Para que la palabra sea parte de nuestro lenguaje,
de lo cotidiano de nuestro conversar, volvernos, ir en pos de Él. Y obviamente, algo que tiene que volverse indispensable, necesario, prioritario, es congregarse. Mis hermanos, no olviden lo que últimamente hemos estado diciendo. Este es el cuartel general. Aquí vamos a retomar fuerzas. Aquí Dios nos va a instruir. Congreguémonos, seamos fieles, firmes, perseverantes. Y si Dios inquieta su corazón para servir en lo que Dios pida, en lo que Dios disponga, ponerle a Él como una prioridad. Y con esto no estoy diciendo que debemos descuidar otras responsabilidades. Ir en pos de Él. Luego dice que llevemos su yugo. Y usted sabe lo que es el yugo, ¿no? Es esta herramienta de madera que se pone para juntar los bueyes, ¿sí? Para la labranza, ¿sí? Les coge de tal manera que no les queda otra opción que mantener la mirada siempre juntos, ¿sí? Los bueyes, si el uno quiere regresar a ver, rompería esta herramienta o lastimaría al que va al lado. Y Jesús no en vano toma este ejemplo. Dice, llevad mi yugo, está diciendo, júntate a mí, para caminar juntos en la misma dirección, para que ni tu mirada se distraiga ni a diestra ni a siniestra, sino que mantengamos siempre la mirada por la senda que Dios nos quiere llevar. Está diciendo Dios que Él nos quiere abrazar, que nos quiere tomar para caminar juntos. Que no nos distraigamos, porque el mundo y las falsas doctrinas y los falsos profetas y los ilusionistas de la parte espiritual distraen. Y la mal llamada ciencia confunde. Y Dios nos está diciendo, es necesario que tú te juntes a mí para caminar juntos y para que tú puedas someter tu pensamiento al de Cristo Jesús, llevar nuestra mente cautiva en obediencia a Cristo Jesús. Que la lógica, los argumentos que como humanos podamos tener es una cosa, pero sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Así que nos conviene sujetar y someter nuestro pensamiento a la voluntad de Dios y que caminemos juntos. Eso significa llevar su yugo. Y por último, termina diciendo que debemos aprender la mansedumbre y humildad. Aprender mansedumbre y humildad en un mundo tan violento como el que estamos viviendo, en un mundo tan deslealmente competitivo. A mí me gusta ser competitivo y debemos ser competitivos, pero nunca desleales. Y en un mundo deslealmente tan competitivo, nos está diciendo es necesario que nos mantengamos nosotros con mansedumbre, aprendiendo de Él, dejando de lado la injuria que recibimos, el señalamiento, dejando de lado cualquier cosa y sintiéndonos orgullosos de ser cristianos. Y aprender a ser mansos y humildes. La humildad habla de una dependencia total de Dios. La humildad no es pobreza. La humildad es una dependencia total de Dios. Y Él decía, yo no vine a hacer acá mi voluntad, sino lo que el Padre me diga. Las palabras que yo digo son porque el Padre me ha dado esas palabras para decirles, y hago todo lo que el Padre me dice. Eso es humildad, es una dependencia total de Dios por sobre mis anhelos, mis expectativas, mis criterios. Que esté siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas, aprender a ser mansos y humildes de corazón. ¿Sabe por qué? Y aquí quiero darle el nombre de esta prédica al terminar. Porque todo lo que necesitamos es paz. Todo lo que necesitamos es paz. Así se llama esta prédica. A veces estamos tan aturdidos por las carencias, por las necesidades económicas, estamos tan aturdidos por lo que pasa o deja de pasar en nuestro entorno. A veces estamos tan pendientes y nos ocupa tanto tiempo lo urgente cuando hemos olvidado lo importante. A mí me ha pasado, y debo confesarlo con vergüenza, que hay veces que termino yo un día tan agobiado, tan cansado, tan preocupado por responsabilidades, no sé si todas son mías,
que termino tan cansado que me acuesto y a medianoche me despierto con angustia, simplemente porque no oré antes de acostarme. Que no nos pase, que nunca en la vida haya un instante que nos coja desprevenidos, que siempre estemos aferrados a Dios, conociendo de su palabra, creciendo juntos, congregados como familia, unánimes, como ya Dios ha venido hablando a través de su palabra. Porque con paz se pueden tomar decisiones meditadas y con paz vamos a sentir que las fuerzas se renueven. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, pero que usted y yo nos afirmemos en Dios y sepamos que Dios es todo en nuestras vidas. Lo que el intelecto, la ciencia no lo reconocen, que usted y yo tengamos clara esa revelación que hemos tenido de parte de Dios, de que sin Cristo no somos nada. Póngase sobre sus pies, por favor. Y permítame culminar con una pequeña oración por nosotros como su pueblo en relación a nuestra nación. Papito Dios, precioso Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tenernos aquí. En realidad es un privilegio enorme el que tú nos hayas hecho parte de tu familia, el que podamos recibir tu palabra de instrucción, de guía, de consuelo, de aliento, muchas veces, mi Señor bendito, domingo a domingo, de manera congregacional y quizás día a día de manera personal, en la medida en que te busquemos y en que te sigamos, Señor. Yo quiero pedirte por tu pueblo, mi Dios, y por tu pueblo afincado aquí en el Ecuador, por el pueblo cristiano, por el que te sigue y te cree según dice las Escrituras, y que estamos aquí en este precioso territorio, Señor, ciertamente el paraíso que tú regalaste, Señor, a nuestra nación, y que lo hemos destruido con nuestras actitudes. Una vez más te pedimos perdón por nuestra nación, perdón por los pecados, errores y blasfemias deliberadas que se han hecho desde este hermoso lugar que es el Ecuador, pero que se han dicho y que se manifiestan día a día, mi Dios. Perdona por tanta blasfemia, por tanta insensatez del pueblo ecuatoriano. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a brillar, reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser valientes, esforzados para proclamar tu palabra, porque esa sí es esperanza, porque tu palabra y el adquirir una relación contigo, eso sí es una salida segura, Señor. No las propuestas, no los ofrecimientos, no las decisiones ni los sistemas de gobierno que humanamente puedan existir. Que nuestra confianza esté en ti y por lo tanto que estemos sometidos a ti en todo tiempo, en todo momento. Y cuando los problemas nos agobien, cuando las responsabilidades se sobrecarguen y cuando las consecuencias de nuestras malas decisiones quieran aplastarnos, ayúdanos a llegar ante tu presencia con todo clamor, con humildad y muchas lágrimas, a suplicarte nos levantes, nos acojas, nos sostengas y una vez más puedas contar con nosotros para gloria y honra de tu nombre, para proclamarte con nuestro testimonio y con los milagros que tú puedes hacer cuando encuentras corazones enseñables. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.